Imaginen por un momento el lugar más oscuro y desolado de la historia. No fue en una batalla, ni en la prisión. Fue en una colina, bajo un cielo que gritaba. Y allí, un hombre acostumbrado a la crueldad, a la muerte y al paganismo, hizo una declaración que resonaría por milenios, una verdad que la Biblia nos susurra entre líneas. Prepárense para la épica del centurión en la cruz. Verdaderamente este era Hijo de Dios, la confesión inesperada en la muerte de Jesús. Esto no es la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, los hechos impactantes y trascendentales que nadie se atreve a contar. En el corazón de la Jerusalén del siglo I, bajo el yugo implacable del Imperio Romano, un hombre se destacaba no por su piedad judía, sino por su lealtad al César. Era un centurión, un oficial romano curtido en 1000 batallas, con la autoridad sobre 100 hombres, un líder forjado en la disciplina y la brutalidad de la guerra. Su nombre exacto no se nos da en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas lo presentan simplemente como el centurión, pero su impacto en la narrativa de la crucifixión es monumental. Él representaba la fuerza y la ley del imperio que había condenado a Jesús, un hombre cuya vida se regía por el honor militar y la obediencia ciega a sus superiores. La Biblia narra cada momento de su participación en el Calvario con una economía de palabras que magnifica su eventual confesión. Este centurión, con sus soldados, había sido asignado a la tarea más sombría y común de la ocupación romana, la ejecución de criminales. Pero este día no era común. El prisionero, Jesús de Nazaret, no era un ladrón ni un rebelde político típico. Aunque condenado por blasfemia y traición, su porte, su silencio y la pasión de la multitud que lo seguía, no encajaban con el perfil habitual. El centurión era el responsable directo de supervisar el tormento, la procesión al Gólgota y la brutal crucifixión de Jesús y de los 2 ladrones. Era su deber asegurarse de que el castigo se llevara a cabo hasta sus últimas y agonizantes consecuencias. Había visto innumerables crucifixiones, era un espectáculo de horror cotidiano para un soldado romano en Judea. Estaba acostumbrado al hedor de la sangre, a los gritos de dolor, al desafío de los condenados y a la indiferencia de la muerte. Nada de esto debía ser nuevo para él. Desde el momento en que Jesús fue entregado a sus manos, el centurión comenzó a ser un testigo ocular de una serie de eventos extraordinarios que desafiarían toda su experiencia y comprensión del mundo. Primero, presenció la flagelación y la burla de Jesús por parte de los soldados, un ritual brutal que buscaba quebrar al condenado antes incluso de la cruz. Jesús soportó el tormento con una serenidad que debió ser desconcertante para un hombre acostumbrado a la bravuconería o al quejido. No hubo resistencia, no hubo maldiciones. Solo un silencio imponente. Este es un hecho épico y desconocido para muchos. La disciplina y el control emocional de Jesús bajo tortura habrían sido un espectáculo sin precedentes para un soldado romano, acostumbrado a ver a hombres quebrarse. Luego, el centurión dirigió la procesión hacia el Calvario. Vio a Jesús tropezar bajo el peso de la cruz, un signo de su extrema debilidad física. Presenció el momento en que Simón de Cirene fue forzado a llevar el madero, una rareza, pues los condenados solían cargar su propia cruz hasta el final. Esto indicaba que Jesús estaba al borde del colapso, pero aún así no se quejaba. Ya en el Gólgota, fue su deber supervisar el clavado de Jesús a la cruz, el levantamiento del madero y el ajuste de la posición para prolongar la agonía. Era la máxima exhibición del poder romano, la herramienta definitiva para mantener el orden y sofocar cualquier atisbo de rebelión. A lo largo de las horas de agonía en la cruz, el centurión y sus soldados permanecieron allí, vigilando, ejecutando sus órdenes. Vieron a los sacerdotes y líderes religiosos burlarse de Jesús, desafiándolo a bajar de la cruz. Escucharon a los ladrones insultarlo. Pero la fe que surge de la observación de este pagano comenzó a gestarse en medio del horror. Observó la paciencia de Jesús,
su falta de respuesta a los insultos, y sus palabras, que no eran de odio o venganza, sino de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, tan radicalmente diferentes a lo que un centurión habría oído de cualquier otro moribundo en una cruz, debieron sembrar una semilla de asombro. Pero el día no era solo de crueldad humana. El cielo mismo comenzó a manifestarse de una manera sobrenatural. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este es un hecho trascendental y poco explorado en su impacto. No era un eclipse solar, pues era Pascua, con luna llena. Era una oscuridad sobrenatural, inexplicable, que cubrió la tierra en pleno día. Para un romano, un hombre que confiaba en los augurios y los signos de los dioses, esta oscuridad repentina y prolongada debió haber sido profundamente inquietante. Era como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a lo que estaba sucediendo en el Calvario, una señal de desaprobación cósmica que escapaba a toda explicación racional o militar. El centurión, acostumbrado a la luz del sol implacable, se encontró en una oscuridad palpable, un telón de fondo sobrenatural para la agonía que presenciaba. Esta oscuridad no solo cubrió la tierra, sino que comenzó a envolver el corazón de un soldado endurecido, preparando el terreno para una confesión inesperada. El centurión, con la autoridad de Roma en sus manos, había visto innumerables ejecuciones. Estaba familiarizado con el sonido del sufrimiento, el hedor de la sangre y la resignación de la muerte. Pero el día de la crucifixión de Jesús no era como ningún otro. La inexplicable oscuridad que cubrió la tierra desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, fue el primer evento que rompió la rutina de su brutal oficio. No era un eclipse natural, era una manifestación sobrenatural, un velo de tinieblas que envolvía el Calvario, silenciando a la multitud y dejando a los soldados en un asombro inquietante. La Biblia narra cada momento de este fenómeno cósmico con una brevedad que subraya su impacto terrorífico. Esta oscuridad no fue solo un telón de fondo dramático, fue un hecho trascendental y poco explorado en su efecto psicológico. Para un romano, profundamente arraigado en la superstición y los augurios, una oscuridad de tal magnitud en pleno día solo podía significar una interrupción divina, una señal de que los dioses estaban airados o que algo de proporciones cósmicas estaba ocurriendo. Rompía con todo lo conocido, desafiando la lógica y la experiencia de un guerrero que confiaba en la previsibilidad del mundo natural. El centurión, un hombre de orden y control, se encontraba en medio de un caos cósmico que escapaba a su dominio. Su mente, acostumbrada a lo tangible y lo militar, se enfrentaba a lo incomprensible. Mientras las tinieblas persistían, la fe que surge de la observación en el centurión continuó gestándose. Él había presenciado la paciencia de Jesús bajo la flagelación y la burla. Había escuchado sus palabras de perdón desde la cruz. Había visto a Jesús colgado, no maldiciendo a sus verdugos, sino entregándose con una dignidad sobrehumana. Observó el comportamiento de los demás crucificados, los ladrones que gemían y blasfemaban, contrastando drásticamente con la serenidad de Jesús. La Biblia narra cada momento de la agonía de Jesús con un realismo que, a través de los ojos del centurión, nos permite vislumbrar una verdad más profunda. Luego, en el clímax de la oscuridad, Jesús clamó a gran voz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su contexto romano. Las crucifixiones eran procesos lentos, agonizantes, que podían durar días. Morir tan rápidamente y con un clamor tan fuerte, en lugar de un gemido débil, era inusual. Sugería que Jesús no había sido vencido por la muerte, sino que la había abrazado voluntariamente, entregando su espíritu con autoridad. Para un centurión experimentado, esto habría sido un detalle crucial, una señal de que esta muerte era diferente, no una simple rendición a la tortura.
Pero lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús fue lo que finalmente rompió la coraza de escepticismo del centurión. La Biblia narra cada momento de estos fenómenos con una fuerza dramática. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Estos eventos eran de una magnitud que superaba con creces cualquier experiencia humana o explicación natural. El rasgarse del velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizaba el acceso directo a la presencia de Dios, que antes estaba restringido. El terremoto, las rocas partiéndose y la apertura de sepulcros, todo al unísono con la muerte de Jesús, fueron manifestaciones sobrenaturales que confirmaban el carácter divino de lo que acababa de ocurrir. Para un pagano como el centurión, esto no era solo un desastre natural, era una señal inequívoca de la intervención de una deidad poderosa, un Dios verdadero que estaba actuando en el mundo. Y fue entonces, ante el telón de fondo de un cielo oscurecido, una tierra temblorosa y un velo rasgado, que el corazón del centurión se quebró. La ironía de un pagano reconociendo a Jesús es uno de los momentos más poderosos del Evangelio. Él, un hombre que vivía para los dioses romanos y la autoridad del César, un hombre cuya vida se había dedicado a la supresión de la verdad judía y la imposición del poder romano, fue el primero en la escena de la crucifixión en proclamar la identidad de Jesús. La Biblia narra cada momento de esta confesión con una simplicidad que le da un impacto inmenso. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Esta declaración no era una suposición, era una certeza. No era un miedo supersticioso pasajero, era una profunda convicción. Él había presenciado la muerte de un hombre que era más que un hombre, un evento que la ciencia y la lógica romanas no podían explicar. Y en ese momento, la verdad más impactante de todas, que este hombre crucificado era el Hijo de Dios, se reveló a través de los ojos y la voz de un pagano. Su testimonio no fue basado en sermones o milagros previos, sino en el impacto de la crucifixión misma, en la forma en que Jesús murió y en los fenómenos sobrenaturales que acompañaron su último aliento. Si la magnitud de esta confesión inesperada y los hechos que rodearon la crucifixión de Jesús te están asombrando y desafiando tu percepción de este evento, te ruego que le des un me gusta a este vídeo en este instante. Tu like es un apoyo inmenso para que estas verdades profundas y a menudo pasadas por alto lleguen a más corazones sedientos. Y no te quedes solo con esta historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Aquí desenterramos los hechos más épicos, desconocidos y trascendentales de toda la Biblia, abarcando todos los temas relevantes para que tu fe crezca y tu conocimiento se profundice. Quédate hasta el final, porque la transformación de este centurión y la implicación de su confesión para nosotros hoy te dejarán sin aliento. La confesión del centurión, verdaderamente este era Hijo de Dios, resonó en medio del caos sobrenatural de la crucifixión. Fue una declaración de asombro y reconocimiento, un momento de profunda epifanía para un hombre que representaba el poder pagano de Roma. Esta ironía de un pagano reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, mientras los líderes religiosos de Israel lo condenaban y se burlaban, es uno de los contrastes más agudos y dolorosos que la Biblia narra cada momento de la pasión de Cristo. Los que deberían haberle reconocido, lo rechazaron, y el que menos se esperaba, un soldado gentil acostumbrado a la sangre y la muerte, fue el primero en vislumbrar la verdad. El impacto de la crucifixión no solo quebró la tierra y rasgó el velo del templo, también quebró el corazón de este centurión. Él había supervisado la tortura y la muerte de innumerables hombres.
Había visto a criminales blasfemar, a mártires gemir y a rebeldes desafiar hasta el último aliento. Pero nunca había presenciado una muerte como la de Jesús. Su dignidad inquebrantable, sus palabras de perdón, su entrega voluntaria de su espíritu y los fenómenos cósmicos que acompañaron su último aliento, fueron demasiado para la lógica militar y la cosmovisión pagana del centurión. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su dimensión personal. La crucifixión no fue solo un evento público, fue una confrontación personal con la divinidad de Jesús que transformó a un verdugo en un testigo. Lo que este centurión vio fue una manifestación del poder divino en medio de la aparente debilidad. La oscuridad, el terremoto, la ruptura de las rocas y el rasgar del velo del templo fueron señales innegables de que el cielo estaba involucrado en esta ejecución. Para un romano, estas señales hablaban de dioses o del Dios supremo. Pero la forma en que Jesús murió, su calma y su entrega, sugirieron algo más profundo que la mera ira divina. Sugirieron un sacrificio, un propósito. La fe que surge de la observación no fue un salto ciego, sino la conclusión ineludible de la evidencia ante sus propios ojos. Este hombre, entrenado para ser escéptico y endurecido, fue el primero en la escena del crimen en confesar la verdad más trascendental. La Biblia narra cada momento del centurión con una economía de palabras que lo hace universal. Su confesión no se basó en sermones, ni en milagros anteriores de Jesús, como la sanación de su siervo, si fuera el mismo centurión de Lucas 7, aunque la Biblia no lo confirma, sino en el acto supremo de la crucifixión misma. El impacto de la crucifixión fue tan abrumador que no solo un centurión, sino también los soldados que estaban con él, compartieron su temor y su reconocimiento. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo capítulo 27 versículo 54. Marcos añade que fue la manera en que Jesús exhaló el Espíritu lo que lo llevó a su confesión, Marcos capítulo 15 versículo 39, lo que enfatiza la dignidad y el control de Jesús incluso en la muerte. Este es un hecho trascendental y poco explorado sobre la naturaleza de la revelación de Dios. A menudo, pensamos que la fe viene de la predicación de la palabra, y así es, pero en este caso, la verdad del Hijo de Dios se manifestó a través de la pasión, el sufrimiento y la muerte misma. La cruz, el instrumento de la vergüenza y el fracaso, se convirtió en el lugar de la revelación divina más impactante. Un hombre que representaba la brutalidad del imperio, de repente se convirtió en el heraldo inesperado de la divinidad de Cristo. La confesión del centurión marca un giro crucial en la narrativa bíblica. Después de la muerte de Jesús, la atención se desplaza de la condenación de los judíos a la respuesta de los gentiles. El primer reconocimiento público y explícito de la filiación divina de Jesús no proviene de un sacerdote ni de un discípulo, que huyeron, sino de un oficial pagano. Esto es una poderosa prefiguración de cómo el mensaje del Evangelio, rechazado por muchos en Israel, se extendería a las naciones gentiles, abriendo el camino para la salvación de todos los pueblos. La ironía de un pagano reconociendo a Jesús en ese momento oscuro es un testimonio de la soberanía de Dios, que puede usar a los más inesperados para proclamar su verdad. El impacto de la crucifixión en este centurión es un recordatorio de que la cruz no es solo un símbolo religioso, sino un evento de poder transformador. Es en la cruz donde la oscuridad se encuentra con la luz, donde el pecado es confrontado y donde la divinidad de Jesús es revelada con una fuerza innegable. Para este centurión, la cruz fue un punto de inflexión personal, un encuentro con la verdad que lo llevó a una confesión que cambió su vida para siempre. Su historia nos invita a mirar la cruz no solo como un lugar de dolor, sino como el lugar donde la revelación de Dios se manifestó de la manera más profunda y sorprendente. Su testimonio nos recuerda que la fe puede surgir de la observación, incluso en los contextos más sombríos,
y que el poder de la crucifixión es capaz de transformar los corazones más endurecidos. La confesión del centurión en la cruz, verdaderamente este era hijo de Dios, fue mucho más que una simple exclamación de asombro, fue un momento profético, un quiebre en la narrativa donde la verdad del Evangelio comenzó a trascender las barreras culturales y religiosas. La Biblia narra cada momento de este dramático evento no solo para registrar un hecho, sino para revelar la profundidad del impacto de la crucifixión de Jesús en los corazones más insospechados. Este centurión, un engranaje de la máquina opresora romana, se convirtió en un testigo clave y en un converso inesperado, una ironía de un pagano reconociendo a Jesús que resalta la soberanía divina. ¿Quién era este centurión más allá de su título? La Biblia no nos da su nombre, lo que lo hace una figura universal. Podría ser que fuera el mismo centurión cuya fe Jesús alabó cuando sanó a su siervo, Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10, aunque esto es una especulación. Si lo fuera, sería un hecho épico y desconocido como un encuentro previo con el poder de Jesús a través de la sanación de su siervo pudo haber sembrado una semilla de respeto y curiosidad que culminó en esa confesión bajo la cruz. Pero incluso si no fuera el mismo, su experiencia en el Calvario fue suficiente para desmantelar sus preconceptos y endurecimiento. La fe que surge de la observación en este centurión es un poderoso recordatorio de que Dios se revela de maneras inesperadas y a través de medios que a menudo subestimamos. Él no tuvo el beneficio de años de enseñanza rabínica, ni de presenciar los milagros de Jesús durante su ministerio público. No escuchó el sermón del monte. Su sermón fue la cruz misma. La dignidad de Jesús en el sufrimiento, sus palabras de perdón, su clamor al Padre, el cumplimiento sobrenatural de las profecías a través de fenómenos naturales, la oscuridad, el terremoto, y la asombrosa facilidad con la que Jesús entregó su espíritu, todo ello acumulado y aplastó las barrinas de su escepticismo. Este es un hecho trascendental y poco explorado. La cruz, en toda su brutalidad y vergüenza, fue el púlpito más efectivo, y la muerte de Jesús, el sermón más elocuente. El centurión, un hombre de disciplina y orden militar, se encontró con un desorden cósmico que solo podía tener una explicación: la intervención divina. El rasgar del velo del templo, que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre, no fue visto por él directamente, pero la Biblia lo registra en conexión con los otros fenómenos para aquellos que leemos la narrativa completa. La ruptura de las rocas y la apertura de sepulcros, sin embargo, habrían sido visualmente impactantes para él y sus hombres. Estas señales fueron el golpe final, el argumento irrefutable de que el hombre en la cruz no era un criminal común, sino alguien de inmensa trascendencia espiritual. La confesión del centurión tiene implicaciones profundas. Es la primera vez que un gentil reconoce públicamente a Jesús como el Hijo de Dios. Este es un hecho impactante y trascendental que prefigura la expansión del Evangelio a todas las naciones. Mientras los líderes judíos, que habían esperado al Mesías por siglos, lo rechazaron, un pagano, de la nación que los oprimía, fue el primero en reconocer su verdadera identidad. Esta ironía es un testimonio de que el amor de Dios no está limitado por fronteras étnicas o religiosas, y que su mensaje es para toda la humanidad. La salvación que Jesús vino a ofrecer no era solo para Israel, sino para todos los que, como este centurión, vieran la verdad y creyeran. La Biblia narra cada momento del centurión como un ejemplo para nosotros. Su cambio de corazón nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preconceptos. ¿Estamos dispuestos a observar, a reflexionar, a permitir que la evidencia de la cruz nos transforme, incluso si va en contra de todo lo que creíamos o nos ha sido enseñado? ¿Estamos tan endurecidos por nuestra propia rutina o nuestras propias ideas que no podemos ver la verdad cuando se manifiesta de manera inesperada? El centurión nos muestra que la verdadera fe no siempre surge en los lugares más obvios o de las personas más esperadas. A veces, surge en la oscuridad, en el dolor,
en la confrontación con lo sobrenatural y en la presencia de la más grande demostración de amor y sacrificio. El impacto de la crucifixión en este hombre pagano es un recordatorio de que la cruz tiene un poder universal y transformador. No es solo un evento histórico lejano, es el punto donde la divinidad se encuentra con la humanidad, donde el pecado es vencido y donde la vida eterna se hace posible. El centurión, un hombre cuya profesión era la muerte, fue testigo del poder que da vida incluso en el momento de la muerte. Su confesión resuena a través de los siglos, invitándonos a mirar la cruz con ojos nuevos, a ver no solo el sufrimiento, sino la revelación de la filiación divina de Jesús. Y al hacerlo, nos desafía a hacer nuestra propia confesión de fe, basada en la poderosa observación de lo que realmente ocurrió en el Calvario. La confesión del centurión en la cruz no fue un mero reconocimiento de un hombre moribundo, fue el primer eco de la verdad del Evangelio resonando en un corazón gentil, una prefiguración de la misión global que Jesús encomendaría a sus discípulos. La Biblia narra cada momento de este encuentro crucial con la divinidad, no solo para dejar constancia de un evento, sino para desvelar el profundo significado de la ironía de un pagano reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. Este hombre, un ejecutor de la voluntad imperial, se convirtió, en ese instante, en un heraldo involuntario de la verdad más trascendental. La fe que surge de la observación en el centurión es un testimonio poderoso de que la revelación de Dios no está confinada a los pasillos del templo o a los pergaminos sagrados. Puede manifestarse en los lugares más oscuros, en los momentos más inesperados y a través de los fenómenos que desafían toda explicación humana. El centurión no era un teólogo, era un soldado. No había estudiado las profecías mesiánicas ni las leyes de Moisés. Su aula fue la colina del Calvario, su maestro fue el Cristo crucificado, y su lección fueron los estremecedores signos que acompañaron la muerte de Jesús. Es un hecho épico y desconocido para muchos en su implicación. La pasión de Cristo no fue solo un evento histórico, sino una manifestación cósmica del poder y la identidad divina, tan palpable que incluso un soldado endurecido no pudo ignorarla. El impacto de la crucifixión en este centurión nos obliga a confrontar nuestras propias barreras y prejuicios. ¿Cuántas veces nos cerramos a la verdad por ideas preconcebidas, por la comodidad de lo que ya conocemos o por la ceguera de nuestras propias perspectivas? El centurión, en su brutal oficio, estaba acostumbrado a ver a los hombres morir. Pero la muerte de Jesús fue un acto diferente, una entrega voluntaria que trascendió el sufrimiento físico. La Biblia narra cada momento de la agonía de Jesús con un propósito: revelar su divinidad a través de su humanidad. Las palabras de Jesús en la cruz, su espíritu de perdón y su calma final, debieron haber chocado frontalmente con todo lo que el centurión conocía sobre la muerte violenta. Consideren el contraste. Mientras los líderes religiosos de Israel, aquellos que afirmaban conocer a Dios íntimamente, se mofaban y exigían que Jesús demostrara su divinidad bajando de la cruz, el centurión, un extranjero, un pagano, vio la prueba de su filiación divina precisamente en el acto de su permanencia en la cruz, y en los fenómenos que la acompañaron. Esto es un hecho trascendental y poco explorado: la cruz, que para los judíos era un tropezadero y para los gentiles locura, 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, se convirtió, en ese momento crucial, en el lugar de la máxima revelación divina para un romano. La debilidad aparente de Jesús en la cruz, paradójicamente, reveló su mayor poder. La confesión del centurión no fue una simple exclamación de miedo. Marcos capítulo 15 versículo 39 afirma que, al ver la manera en que Jesús murió, el centurión dijo: «Ciertamente este hombre era Hijo de Dios». La palabra griega utilizada para Hijo de Dios, huiosteo, no era una frase casual. Para un romano,
podría haber evocado la idea de un hombre divino o incluso un hijo de un dios en el panteón pagano. Sin embargo, en el contexto de los evangelios, y dado el peso de los fenómenos sobrenaturales, esta declaración adquiere una profundidad que resuena con la verdad teológica de la divinidad de Jesús. Es un hecho impactante y trascendental, la primera vez que la confesión plena de la divinidad de Jesús es articulada en el Calvario, viene de la boca de un gentil, no de un discípulo. La transformación del centurión, de ejecutor a confesor, es una ilustración viviente del poder del Evangelio para romper barreras. Su testimonio nos recuerda que la gracia de Dios no conoce límites raciales, sociales o profesionales. Nadie está demasiado lejos, ni demasiado endurecido, para ser tocado por la verdad de Cristo. Su vida antes de la cruz, su rigidez militar y su papel en la ejecución, hacen que su conversión sea aún más asombrosa y significativa. Él no estaba buscando a Dios, Dios se reveló a él en el momento más oscuro, en el lugar de la máxima humillación de su Hijo. La Biblia narra cada momento de este centurión para que su experiencia se convierta en un espejo para la nuestra. ¿Qué nos impide ver a Jesús como Él realmente es? ¿Son nuestras propias tradiciones, nuestros prejuicios, o simplemente nuestra falta de disposición para observar los signos que Dios pone ante nosotros? La historia del centurión en la cruz es un llamado a la humildad, a la apertura de corazón, y a la valentía de reconocer la verdad incluso cuando es radical, transformadora y llega de la manera más inesperada. Su confesión nos invita a unirnos a Él, no en la oscuridad del Calvario, sino en la luz de la verdad resucitada, proclamando, verdaderamente, este era Hijo de Dios. La confesión del centurión en la cruz, esa declaración audaz y repentina de verdaderamente este era Hijo de Dios, no solo culmina su experiencia personal en el Calvario, sino que se convierte en un símbolo trascendental para la comprensión del mensaje cristiano. La Biblia narra cada momento de su reacción no solo como un evento aislado, sino como una ironía de un pagano reconociendo a Jesús que resalta la naturaleza universal de la salvación. Mientras los que se consideraban el pueblo escogido de Dios lo rechazaban con vehemencia, un hombre de la nación opresora, un agente de su ejecución, fue el primero en vislumbrar la verdadera identidad del crucificado. El impacto de la crucifixión en este centurión es un recordatorio de que la verdad de Jesús no se limita a un contexto cultural o religioso. La cruz, lejos de ser un mero método de ejecución romano, se reveló como el epicentro de un evento cósmico donde la divinidad se manifestó en la máxima humillación humana. La Biblia narra cada momento de los fenómenos sobrenaturales, la oscuridad, el terremoto, las rocas partidas, para que comprendamos que lo que sucedió en el Calvario no fue un evento ordinario. Para el centurión, un hombre de su tiempo y cultura, estas señales no podían ser ignoradas. Hablaban de una fuerza superior, de un Dios inmenso y poderoso que estaba operando en ese lugar. Es un hecho épico y desconocido para muchos en su significado. La muerte de Jesús no fue un final, sino una revelación poderosa que hizo que incluso los corazones más endurecidos se quebraran y reconocieran su autoridad. La fe que surge de la observación en el centurión es un testimonio de la accesibilidad de la verdad divina. Él no era un erudito, no había estudiado las Escrituras. Su seminario fue el lugar más sangriento y deshonroso imaginable. La dignidad de Jesús en el sufrimiento, su comportamiento sereno bajo el tormento, sus palabras de perdón y sus gritos finales, cada detalle de su agonía y muerte se grabó en la mente de este centurión. Él vio una muerte que desafiaba toda su experiencia, una muerte que era más una entrega voluntaria que una derrota. Este es un hecho trascendental y poco explorado. La cruz misma, en su desnuda y brutal realidad, se convirtió en el púlpito más efectivo, y la muerte de Jesús, el sermón más convincente para este soldado romano. La confesión del centurión tiene profundas implicaciones para la narrativa de la misión de Jesús.
Fue el primer gentil en reconocerlo abiertamente como el Hijo de Dios. Esto prefigura la apertura del Evangelio a todas las naciones, una verdad que los apóstoles tardarían en comprender plenamente. La ironía de este reconocimiento no solo sirve para contrastar con la ceguera de los líderes judíos, sino también para enfatizar que el plan de salvación de Dios siempre fue global, trascendiendo las fronteras étnicas y religiosas. El centurión se convierte así en un símbolo de la humanidad gentil que, a lo largo de los siglos, encontraría la verdad y la salvación en el Cristo crucificado y resucitado. Además, el centurión nos ofrece una lección poderosa sobre la naturaleza del arrepentimiento y la conversión. Su cambio de corazón no fue el resultado de una predicación metódica, sino de una confrontación directa con la manifestación divina en la cruz. Esto nos recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las más trágicas, para revelar su verdad y transformar vidas. No importa cuán lejos creamos estar de Dios o cuán endurecidos puedan parecer nuestros corazones, el impacto de la crucifixión tiene el poder de penetrar las defensas más fuertes y despertar una fe genuina. La Biblia narra cada momento de este centurión, aunque brevemente, porque su testimonio es crucial. Nos muestra que la fe en Jesús como Hijo de Dios no es solo para aquellos que crecieron en un entorno religioso o que han tenido experiencias místicas. Es para todos los que están dispuestos a observar con un corazón abierto, a dejarse impactar por la magnitud del sacrificio de Jesús y la evidencia sobrenatural que lo acompañó. Su confesión resuena como un eco a través de la historia, invitándonos a cada uno de nosotros a hacer nuestra propia declaración de fe. El legado de este centurión no es el de un conquistador o un héroe militar, sino el de un hombre cuya vida fue irrevocablemente cambiada por la visión de la cruz. Él, que estaba acostumbrado a la muerte, fue testigo de la vida que se manifestaba en la muerte. Él, que servía a un imperio terrenal, reconoció al Rey de un reino celestial. Su historia es un llamado a la humildad, a la apertura a lo divino y a la disposición a confesar la verdad, sin importar las implicaciones o el costo. Y en su confesión, encontramos la promesa de que la cruz sigue teniendo el poder de transformar corazones, incluso los más endurecidos por la vida, la indiferencia o la incredulidad. La confesión del centurión en la cruz, un hecho impactante y trascendental que ha resonado a través de los siglos, nos deja con una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe y la revelación divina. La Biblia narra cada momento de su experiencia en el Calvario, no para ofrecer una biografía completa, sino para destacar cómo la verdad de Jesús puede irrumpir en las vidas más inesperadas. Este oficial romano, un hombre de autoridad y pragmatismo, se encontró con una realidad que desafiaba toda su comprensión, llevándolo a una declaración que sigue siendo un pilar de la fe cristiana. El impacto de la crucifixión no solo fue físico y emocional, sino espiritual. Para el centurión, el evento no se limitó a una ejecución más, fue una manifestación del poder de Dios, tan palpable que sus sentidos no pudieron ignorarla. La oscuridad que cubrió la tierra, el terremoto que sacudió los cimientos y el modo en que Jesús entregó su espíritu, todo ello confluyó para crear una revelación innegable. Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su dimensión multisensorial. La vista, el oído y el tacto del centurión fueron asaltados por pruebas irrefutables de que el hombre en la cruz era más que un simple mortal. La fe que surge de la observación en el centurión es un recordatorio vital de que Dios no siempre se revela a través de grandes sermones o estudios teológicos. A veces, la verdad se manifiesta en los actos más humildes y en los momentos de mayor dolor. La dignidad, el perdón y la entrega de Jesús en la cruz fueron un sermón para este pagano, mucho más poderoso que cualquier argumento lógico o disputa religiosa. Su corazón endurecido por años de brutalidad militar fue conmovido por la manifestación de un amor y un poder que no comprendía, pero que no podía negar. Esta es la ironía de un pagano reconociendo a Jesús,
La sabiduría de Dios se reveló a un extranjero de una manera tan profunda que superó la ceguera de aquellos que se consideraban poseedores de la verdad. La confesión del centurión, en ese instante, trascendió su propio tiempo y cultura, convirtiéndose en un eco de la verdad que se proclamaría a todas las naciones. Él, el opresor, se convirtió en el primer testigo gentil de la divinidad de Jesús en la cruz. Este es un hecho trascendental y poco explorado en su anticipación de la expansión del Evangelio. La cruz, que para muchos era un símbolo de fracaso, se convirtió en el punto de encuentro entre Dios y la humanidad, abriendo el camino para que todos, judíos y gentiles, pudieran acercarse al Padre a través de Jesús. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. ¿Estamos abiertos a ver la manifestación de Dios en los lugares y momentos más inesperados? ¿Permitimos que la verdad de la cruz quebrante nuestros propios prejuicios y paradigmas? El centurión nos enseña que no importa nuestro trasfondo, nuestra profesión o nuestras experiencias pasadas, la verdad de Jesús tiene el poder de transformar cualquier corazón. La Biblia narra cada momento de esta historia para que su impacto no se pierda. Es un llamado a mirar la cruz con ojos de asombro y comprensión, a ver no solo el sufrimiento, sino la gloria de la revelación de Dios. El centurión, un hombre de muerte, fue testigo de la vida. Un hombre de poder terrenal, se inclinó ante el poder celestial. Su testimonio es un recordatorio de que la fe puede surgir de la observación, y que el impacto de la crucifixión es universal y eterno. Si la épica historia del centurión en la cruz te ha movido, te ha hecho reflexionar o ha profundizado tu comprensión de la divinidad de Jesús, por favor, dale un gran me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas poderosas verdades bíblicas. Y no te quedes solo con esta historia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí desenterramos los hechos más épicos, desconocidos y trascendentales de toda la Biblia, abarcando todos los temas relevantes para que tu fe crezca y tu conocimiento se profundice. Queremos escucharte. Deja tus comentarios y testimonios en la descripción del vídeo. ¿Qué parte de la confesión del centurión te pareció más impactante? ¿Cómo te ha desafiado esta historia a ver a Jesús de una manera nueva? Y para finalizar, que esta reflexión te acompañe. La verdad de Dios no necesita aplausos de la multitud, a veces, solo necesita el asombro de un corazón que, al ver la cruz, se atreve a confesar: verdaderamente, Él era Hijo de Dios.